tiene aportes muy importantes para entender los procesos de aprendizaje. El objeto de estudio de los conductistas era la conducta y ellos centraban todo el énfasis en cómo influye el ambiente, lo externo, los estímulos que recibimos para que aprendamos algo o cambiemos nuestra conducta en determinado sentido. Pavlov fue el gran investigador, un investigador ruso, vamos a ir viendo su... no está corriendo. Ahí, sí. El gran investigador ruso que hace ese descubrimiento de la relación entre el estímulo que recibe una persona y la respuesta que da. Entendiendo que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de una experiencia, dicen los conductistas. Ellos niegan que tenga influencia la maduración o que haya algo biológico que influya definitivamente en el aprendizaje. Eso ellos no comparten con otras teorías. Y realizó experimentos Pavlov con un perro, sobre todo, ¿verdad? Fue famoso el experimento del perro. Y a través de ese experimento descubre lo que es el reflejo incondicionado y el reflejo condicionado o aprendido, conectando la boca del perro con todo este equipamiento para medir el flujo de saliva del perro. Cuando él le colocaba la comida al perro, el perro largaba saliva. Comprobó eso, ¿verdad? Ese es un reflejo incondicionado, innato en el perro. Así funciona su organismo desde que nace. Y el experimento que hizo, lo hizo con una campanilla. A ver, con una campanilla. Entregaba al perro la comida y hacía sonar una campanilla. Hacía sonar incluso unos minutos antes la campanilla y el perro ya comenzaba a salivar. Después aplicó el sistema de medición de saliva que tenía, haciendo sonar la campanilla y sin presentarle todavía el plato de comida, el perro comprobó que ya tenía salivación. Una campanilla por separado de la comida no tendría por qué causar la salivación en el perro con el alimento. Pero el perro hizo una asociación. Cuando suena la campanilla quiere decir que me están trayendo la comida. Bueno, todos los que tenemos mascota sabemos que cuando le hacemos algún ruidito con el plato o algo, ya la mascota está sabiendo que va a recibir su comida y ya comienza a salivar, ya se pone con otra excitación. Entonces, la campana, que es un estímulo neutro que no tendría que tener efectos sobre la salivación, por esa asociación estímulo-respuesta, por ese condicionamiento previo, sí provoca salivación, aunque no esté acompañada de la comida. Entonces, de ese modo, comprueba su teoría estímulo-respuesta en animales. Y la característica de los investigadores del conductismo es que ellos hacían muchos experimentos con animales, porque con el ser humano es mucho más complicado, se puede estar afectando la salud de las personas o aspectos éticos. Entonces, la preferencia era por experimentos con animales para los integrantes de la corriente conductista.
al igual que estaban investigando los investigadores en salud. Cuando querían comprobar el efecto de un tratamiento riesgoso en el ser humano, no lo aplicaban directamente en el ser humano, sino que utilizaban algún animalito de laboratorio, un ratoncito, algún animalito, y una vez que ese tratamiento, llámese medicamento, pastilla, lo que sea, dio resultado en un animal, ahí recién, y no solamente en uno, en muchísimos, y tienen bien comprobado todo, ahí recién comienzan a experimentar en el humano. Eso hasta ahora se aplica en ciencias de la salud. Incluso recibió el premio Nobel Pavlov por este descubrimiento, porque fue un descubrimiento muy importante. Y los conductistas separan las formas de condicionamiento. El condicionamiento clásico o simple es el que vincula estímulos neutros con respuestas simples, involuntarias. Hay un estímulo no condicionado que no debería, un estímulo no condicionado, por ejemplo, el alimento que sí produce respuesta. Un estímulo condicionado, la campanilla, el sonido de la campanilla, que no debería producir la respuesta condicionada, pero sí la produce una vez que hubo un proceso de condicionamiento. Y la respuesta no condicionada no depende de ningún proceso de condicionamiento. En cambio, la respuesta condicionada sí tiene que haber previamente ese proceso. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos. De hecho, lo que ellos descubren es algo que los maestros y los padres de familia están a ofrecer al niño un premio para que estudie, ofrecerle un premio a final de año si aprueba todas las materias, ofrecerle el profesor, por ejemplo, un puntaje adicional al niño que asiste puntualmente a clase. Son formas de estimular una respuesta condicionada, la respuesta que estamos buscando. También puede producir efectos negativos, entonces este descubrimiento de los conductistas nos ayuda a entender cómo se generan algunos condicionamientos y cómo podemos salir de esos condicionamientos. Por ejemplo, si un niño hace una exposición en público, en clase, y el profesor le mira con reproche, le hace muchas críticas, los compañeros se burlan de él, probablemente desarrolle para toda la vida una fobia para hablar en público. Pero sabemos, y los psicólogos sobre todo trabajan las fobias, se puede aprender a no tener fobia o desaprender una fobia a través de un condicionamiento inverso en el que la persona se sienta a gusto, bien hablando en público, por ejemplo. Otro de los grandes investigadores de esta corriente fue Skinner. Skinner se escribe, ¿verdad? Él trabajaba con palomas y con cajas bastante complejas para que una paloma pudiera aprender cosas, ¿verdad? Entonces, paso a paso le iba dando estímulos a la paloma hasta que conseguía llegar al alimento que estaba buscando, por ejemplo. Se basa en la ley del efecto, la conducta recompensada probablemente se repetirá. Y con eso va creando Skinner una tecnología de la conducta.
que tuvo y sigue teniendo su influencia en la tecnología educativa, la educación tecnicista, que criticamos muchas veces, pero otras veces aplicamos porque nos resulta práctica. El tecnicismo se enfoca en desarrollar habilidades complejas, aprendizajes complejos a través de estos procesos de moldeamiento. Las recompensas guían la conducta natural hacia la deseada en un animal o en el humano, que también finalmente somos de la especie en general, ¿verdad? Del reino animal. Reforzador es lo que aumenta la frecuencia de la conducta, entonces cuanto más refuerzo, más frecuencia de esa conducta que se quiere estimular. Y el castigo es lo que disminuye la frecuencia de esa conducta que queremos evitar. Pero también el abuso, sobre todo, de este sistema de condicionamiento trae consecuencias complicadas, tanto para los animales, mucho estrés, se ponen muy tensos, es como que si se les exigiera demasiado, y también tiene sus consecuencias negativas porque el humano tiene que olvidarse de sí mismo, de su autonomía, para seguir los pasos de este moldeamiento de la conducta. Y pierde en esa capacidad, esa libertad de decidir lo que quiere ser, lo que quiere aprender. Según la naturaleza del reforzador, tenemos reforzadores positivos cuando consolidan la respuesta, y de hecho en educación hablamos mucho de refuerzo. Terminamos esta unidad, pero vamos a hacer un refuerzo. Es una manera tecnicista de orientar y hasta conductista, ¿verdad? De orientar la educación. Y tenemos el reforzador negativo, ese que busca reducir o eliminar un estímulo contrario desagradable. Según la necesidad del aprendizaje, del proceso de aprendizaje requerido, puede ser un reforzador primario, de esos que no es necesario aprender, y a veces es algo tan simple como una expresión afectiva, que el maestro señale que mi trabajo es excelente, me mire con una sonrisa. Eso ya es muchas veces el mejor reforzador para el estudiante, y no estamos cayendo en un tecnicismo pernicioso que puede llevarle después a un estrés. El reforzador secundario es aquel que es necesario aprender. Por ejemplo, el dinero. El trabajador que sabe que si llega a cierta meta, esto se usa muchísimo, no solo en educación, sino sobre todo en marketing, en la gestión empresarial. El trabajador que recibe un plus por llegar a cierta meta. Entonces vive estresado que tiene que llegar a su meta para recibir un dinero extra. El dinero es un reforzador secundario, porque en sí no tiene ninguna aplicación directa, no es alimento, no es nada que nos sirva en sí, pero nos sirve muchísimo para obtener alimento, transporte, vehículo, casa, todo lo que necesitamos. Entonces hemos aprendido el valor del dinero y lo valoramos como reforzador. Según el tiempo, y esto es muy importante, el tiempo que transcurre entre la respuesta y el reforzador. Está el reforzador inmediato. Hizo bien, esto se emplea mucho en animales, por ejemplo. El delfín hizo bien el giro que tenía que presentar en una exposición. Inmediatamente
el entrenador le da unas sardinas, le da un premio, un reforzador. Es inmediato. En cambio, el reforzador demorado es aquel en el que hay que esperar un tiempo para recibir ese premio. Por ejemplo, ustedes están con mucha paciencia iniciando una maestría en ciencias de la educación, sabiendo que no van a recibir nada de forma inmediata, pero que al final del curso y después de mucho trabajar, estudiar y todo eso, llegarán a recibir un título que les va a servir para el trabajo, les va a abrir puertas, oportunidades, etc. Entonces, con miras a ese reforzador demorado, que va a llevar un plazo de 2 años o tal vez más, emprendemos un esfuerzo y eso eh, eh, es muy importante comprender. Las personas con menor nivel educativo generalmente no comprenden el reforzador demorado y apuestan por el reforzador inmediato. Por ejemplo, los jornaleros son justamente las personas que vienen a trabajar por un día e inmediatamente que terminó su trabajo le pagamos. También en cuestiones electorales, las personas con menos formación ciudadana probablemente acepten ese reforzador inmediato que le va a dar el caudillo de su zona por ir a votar por tal o cual lista. En cambio, ese ciudadano mucho más formado tendrá una opción por el reforzador demorado, sabiendo que con un voto consciente, inteligente, con una buena decisión, va a tener resultados a largo plazo, o mediano y largo plazo, podemos decir, con medidas políticas que le van a favorecer como ciudadano y van a favorecer a todo el país. Entonces son reforzadores diferentes en cuanto al muchos seguidores de esta corriente conductista que es importante formar al estudiante para saber esperar a recibir el premio por el esfuerzo que está haciendo. Eso hace a la inteligencia y hace a la capacidad de manejar con mejor autonomía sus aprendizajes y su vida profesional posteriormente. También una de las características del refuerzo es que se extingue. Se extingue una vez que se retiró el refuerzo, entonces el aprendizaje que había generado o el condicionamiento que había generado se extingue. Por eso tenemos que tener muy en cuenta en educación de no abusar con refuerzos, llámese puntajes, llámese cualquier tipo de refuerzo en educación, porque un día que la profesora no puso el sellito, no le dio el premio al estudiante, el estudiante deja de tener interés en el estudio de esa materia. Y otra cuestión, otra característica es la discriminación. Lo opuesto a la generalización y la discriminación. Si los estímulos son semejantes, las respuestas también. Y la discriminación, a diferentes estímulos, las respuestas serán diferentes también, o según sean reforzadas o no. Aquí algunos de los exponentes que dejaron libros escritos sobre esta corriente conductista: Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner. Watson, él pensaba que el maestro puede hacer del estudiante lo que él desea. Al recibir a un niño, puede formarlo para que sea un músico excelente
o puede formarlo para que sea el mejor médico o el mejor ingeniero. Es decir, él piensa que todo el aprendizaje puede resolverse con estímulo y respuesta y que no interesa la genética, no interesa el potencial inicial de ese estudiante, cosa que sabemos hoy en día ya no se acepta, no se aplica. Cada uno tiene un potencial, ya sea para la música, para las matemáticas, la historia, la filosofía, la medicina. Cada persona trae un conjunto de elementos potenciales que puede desarrollar, y descubrir eso también es misión del maestro para orientar la formación del estudiante. Bueno, eso negaba a Watson. Él ponía énfasis, como todos los conductistas, en la conducta observable. Y ellos tienen mucha influencia del positivismo. El positivismo señala que solamente vale la pena investigar lo que se puede medir, contar, registrar, calcular. Todo lo que no se pueda medir estrictamente ya no forma parte del conocimiento científico, no es objeto de la investigación científica. Entonces, ese era el énfasis que ellos ponían. Llegó a realizar algunos experimentos con niños, Watson, y fue muy criticado por eso, el pequeño Albert. Algunos experimentos con estímulos en los que buscaba una respuesta. Las críticas al conductismo, principalmente todos los exponentes de la pedagogía crítica, que destacan la importancia de la autonomía de la persona. Pablo Freire tiene un libro dedicado a al que llama Pedagogía de la Autonomía, Pedagogía de la Libertad. Hay mucho énfasis en esa autonomía en varios autores, sobre todo los exponentes de la pedagogía crítica. Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, y también tiene libros muy interesantes sobre educación, en los que en algunos de estos revela ese control del pensamiento que se hace gracias a los descubrimientos de la pedagogía conductista. En realidad, los conductistas descubren y revelan todo el proceso en sus libros, el proceso de condicionamiento. Ahora, la aplicación que se le da a ese conocimiento depende de la intención del que la va a aplicar, ¿verdad? Entonces ahí es donde Noam Chomsky critica el control del pensamiento que comienza a darse a partir del desarrollo de estos descubrimientos. Y tuvo trabajos interesantes, Noam Chomsky, él es de Estados Unidos, y realizó investigaciones también en América Latina. Por ejemplo, una de ellas con Ignacio Ramonet, ¿Cómo nos venden la moto? Es uno de sus libros que vale la pena leer. Información, poder y concentración de medios. Cómo van dirigiendo toda nuestra atención, todas nuestras manifestaciones, hasta que nos morimos de ganas de comprar. Puede ser una moto, puede ser un zapato que ya no necesitamos porque tenemos el zapatero lleno de zapatos. Puede ser un producto de belleza, una crema que ya no nos hace falta, pero saben convencernos, y por eso les comentaba que se aplica muchísimo hasta ahora esta teoría en marketing. Aquí un chistecito, el perro dominando la conducta de Pavlov. Bueno, y algunos chistecitos aquí. Entonces, algunas prácticas
antiguas y también bastante actuales, ¿verdad? Hacer que un niño tenga un castigo por haber hecho algo incorrecto, ¿verdad? Este niño que está escribiendo todo el pizarrón, no debo ser violento en la escuela. Y bueno, era la manera que utilizaban algunos maestros para enseñar, o por lo menos tratar de enseñar. Mucho efecto a veces no tenía por la misma metodología aplicada. Y bueno, el constructivismo cambia totalmente la forma de encarar esta cuestión. Hay un descubrimiento, sobre todo, de un fisiólogo, Stern, que cambia totalmente, que da la vuelta esa primera relación estímulo-respuesta en la que se basa esta teoría. Él dice que él estudió los embriones, el bebé antes de nacer, o puede ser un embrión animal, que es lo que generalmente se usa para los experimentos. En un embrión, la capacidad de respuesta se forma antes que la capacidad de recibir estímulos. Las fibras motoras se mielinizan antes que las sensitivas. Eso es lo que descubre Stern, y con eso la primera cuestión, ¿verdad? La relación estímulo-respuesta, queda en cuestionamiento. Pero como les decía, lo importante es conocer los descubrimientos de esta corriente para comprender muchas cosas que ocurren en educación, en marketing y en otras áreas, incluso cómo se manipula el pensamiento en cuestiones políticas, ciudadanas, para convencernos de lo que no nos estarían convenciendo si apelaran a la libertad y al pensamiento crítico del ciudadano. Bueno, este material entonces ya cerramos. ¿Alguna pregunta o consulta que quieran hacer sobre el conductismo antes de pasar al siguiente material, que es de uno de los seguidores del conductismo? ¿O algún comentario? ¿Les parece que se siga aplicando la teoría conductista en la educación paraguaya? Sí, profe. Disculpe. Sí, te escucho. No, al Sí, contrario, te felicito por participar. sí, profe, es la que más se utiliza especialmente con los niños, por más que decimos que no es así, de alguna u otra manera es la que en teoría o en los papeles decimos que no es así, pero la realidad sabemos que en un tanto por ciento sí todavía se sigue aplicando. Claro, Hilda, así mismo. Entonces tenemos que estar atentos para no abusar de el estímulo para provocar respuestas que de repente no son las que el niño quiere dar. Sí, Natalia, profe. levanta la mano. Sí, inclusive, profe, yo me doy cuenta que mismo en la casa mantenemos el conductismo, porque muchas veces le decimos a nuestro hijo, bueno, si me traes todas buenas calificaciones, vas a tener el teléfono que querés. Pero hace poco yo estuve hablando con mi hija justamente y le dije que si ella quería un teléfono, realmente es algo que también yo tengo que sentir que le tengo que dar, ¿verdad? No para que ella cumpla con ciertos requisitos del colegio, porque son cosas que, o si no, siempre vamos a estar con el tira y el afloje ante el premio que se le tiene que dar para que logre algo, ¿verdad? Entonces, en mi ejemplo, hasta ahora, en el caso de mi hija, ella no tiene ese teléfono por diversas circunstancias, ¿verdad? Pero apartamos lo que es el tener el premio a la buena calificación. Así mismo.
yo siempre procuré no aplicar ese tipo de estímulos, porque desde el vamos el niño tiene que querer superarse y de hecho quiere superarse. Y me decía mi hija en torno de broma, ¿verdad? Mamá, ¿cómo es posible que a la vecina de enfrente le regalaron una bicicleta por salvar a penitas y a mí no me dieron nada por sacar tan excelentes calificaciones? Es que no tiene nada que ver. Relacionar el estudio con una bicicleta, un teléfono hoy en día, que es lo que más piden los chicos, es cambiar el enfoque de lo que debe ser. El niño, el joven debe valorar lo que está aprendiendo, lo que está siendo, digamos, la herramienta más valiosa para su formación. Tiene que querer superarse, ser cada vez mejor, tener la curiosidad de investigar y poder desarrollarlo con gusto. Y me encantó un grupo de alumnitos que tuve una vez, eran todavía del tercer ciclo de la básica y querían hacer algún proyecto, algún trabajo. Me decían, esto queremos hacer la próxima clase, profe, pero no hace falta que nos des puntos para hacer esto. Nosotros queremos nomás hacer. Y vamos a traer todos los elementos. Les gustaba cocinar, ¿verdad? Y preparaban todos sus experimentos culinarios, ¿verdad? Y lo hacían sin ninguna promesa de puntaje, al contrario, me decían, no, profe, no te preocupes de eso, nosotros queremos hacer este experimento culinario y bueno, todos felices ahí disfrutando de algo que les servía ¿verdad? Dentro de lo que era la materia trabajo y tecnología, ¿verdad? Les venía súper bien. Bueno, son modos de pensar y orientar la educación. Luis, te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Ya que hablamos del conductismo, hablamos de un estímulo y una respuesta, profe. Pero quería preguntarte si es que, como se había mencionado, existen factores que podrían influir en lo que sería el grado de respuesta al estímulo. Por ejemplo, lo que sería un estado nutricional alterado, refiriéndome específicamente a la educación de nuestros niños. Gracias, profe. Sí, los factores que pueden alterar, bueno, desde factores culturales, el niño ya viene proviene de un ambiente cultural, proviene también de costumbres, valores recibidos en la familia, y todo eso tiene que ser trabajado en la escuela, tiene que haber todo un proceso de reflexión de manera que pueda ir siendo orientado ese niño, ese joven, porque es la oportunidad que tenemos de aportar los maestros nuestro granito de arena para mejorar algunas lacras culturales, incluso que tenemos presentes, ¿verdad? O, problemas, qué sé yo. La costumbre de fumar está muy metida en la cultura en general, verano, no diría paraguaya, en todo el mundo. Tenemos un alto porcentaje y sabemos lo negativo que es para la salud. Y ahora encima viene este vapeador que es todavía más nocivo. Entonces, trabajar la reflexión en clase sobre estas cuestiones, por más que el chico venga de un ambiente, de una cultura familiar y barrial o comunitaria, en la que estas cuestiones son el día a día, en la escuela podemos aportar para que ese niño haga su reflexión sobre esa cuestión y tenga otra postura, desarrolle su autonomía. No sé si respondí, Luis. Bueno, Isa también pregunta. Buenas noches, profesora, selecto grupo de compañeros. Un gusto de compartir este viernes con ustedes nuevamente. Nada más, profesora, en su explicación usted mencionó, ¿verdad?, de que el aprendizaje dentro del conductismo se da en forma relativamente permanente.
Y en el ámbito educativo, dentro de esta pedagogía contemporánea, lo que buscamos es la formación integral. Y yo entiendo que dentro del conductismo llegamos solamente al conocimiento. No vemos de repente ese cambio en la conducta en cuanto a sentir, practicar, actuar. No sé si estoy en lo cierto, profe. Así mismo, Isa, porque, viste, ellos partían de esa definición de aprendizaje que tenía que darse un cambio permanente, inclusive que buscaban ese cambio permanente, pero también en su proceso de análisis ya salta el hecho de que si se extingue un estímulo, también esa respuesta condicionada se estaría extinguiendo. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces cuando hacemos que un estudiante corra detrás de los premios que le damos, de estímulos externos, y no desarrolle su ser interior, que ni siquiera sabe muchas veces qué es lo que él es y lo que él quiere ser. Entonces, con eso llegamos a una educación muy superficial en la que el estudiante puede desmoronarse en cualquier momento, puede cambiar de rumbo en cualquier momento, y es un riesgo para la persona. No es el camino adecuado cuando dejamos de considerar todas las dimensiones humanas y la autonomía de la persona para la reflexión en cada situación que le toque vivir. Les voy a mostrar el seguidor más importante de esta teoría, que desarrolla una teoría a la que llamó aprendizaje social, Albert Bandura. Albert Bandura nació en Canadá en 1925, era psicólogo y pedagogo. Se graduó en la Universidad de Columbia Británica, estudió psicología clínica en Iowa y bueno, tuvo una formación fantástica, ¿verdad? En Wichita, Stanford, en las mejores universidades para adquirir esa formación. Bandura se destacó como teórico y como experimentador. Desarrolló unos experimentos que llamaron la atención en su época y con eso fundamentó su teoría del aprendizaje social, tomando como base todos los experimentos y la teoría de los conductistas, pero yendo más allá. ¿Qué dice él? La teoría del aprendizaje social dice que las conductas se aprenden, pero incluso sin necesidad de realizarlas. Puede ser simplemente a través de la observación de modelos. Por eso se le llama también a su teoría el aprendizaje modélico. Si las personas ven las consecuencias deseables, positivas de la conducta que están observando, es probable que la imiten. Es el modelo que van a adoptar. Y esto tiene muchísima aplicación en la educación. Por ejemplo, tiene una aplicación bien pensada, inteligente, como también puede tener una aplicación equivocada que no lleva a buen puerto. ¿Cuáles son los modelos que hoy en día tiene la juventud? Los varones muchas veces jugadores de fútbol, las chicas muchas veces modelos, reinas de belleza, y quieren ser igual a la reina de belleza, y de repente su estatura es diferente, su color de pelo es diferente, entonces ahí entran en crisis. Y lo mismo los varones de repente quieren seguir el modelo de un jugador de fútbol, pero no tienen ni las habilidades, ni de repente la contextura física para hacerlo,
ni tampoco todo el dinero que ellos ganan para darse la pinta que se dan. Entonces, muchas veces tenemos modelos inadecuados que hacen que este aprendizaje social no lleve a buen puerto. Ahora, en la medida en que se promueven modelos, referencias que realmente tengan un significado de calidad, por ejemplo, en la educación trabajamos el modelo de algunos maestros importantes. Ramón Indalecio Cardoso, un maestro investigador, un verdadero ejemplo para todos los educadores paraguayos. Entonces, reforzar la figura de un modelo histórico. Los héroes son todos modelos para la juventud, ¿verdad? Según el modelo que estamos impulsando, estamos también generando conductas determinadas en la juventud de ese modo, ¿verdad? Si las personas ven las consecuencias deseables, este tiene tanto éxito, súper positivo todo, entonces voy a seguir ese camino, ese es mi modelo. Y en cambio veo que otro tuvo consecuencias negativas, procuro alejarme de ese tipo de conducta. Y la explicación biológica que da Albert Bandura y otros investigadores es que los humanos tenemos células espejo, al igual que todos los antropoides, los simios. Si observamos la conducta de un mono, cuando nos mira, ya tiende a copiar lo que hacemos. Y nos resulta muy simpático, ¿verdad? Nos mira y trata de copiar lo que hacemos. Y ni siquiera los simios, ¿verdad? Que ya son un poquito más complejos. Hasta un loro, ¿qué es lo que hace? Imitar nuestra forma de hablar en la medida en que le permiten sus cuerdas vocales. Entonces, es un aprendizaje por imitación que se da gracias a las células espejo que todos los animales tienen en alguna medida y en el humano todavía de forma mucho más intensa, digamos, mucho más completa. Mantiene la idea de que las personas aprenden destrezas y conductas de modo operante e instrumental, mediante la observación y la imitación. Y esto se aplicó siempre en educación. ¿Cómo aprendían, por ejemplo, pintura? Allá en el Renacimiento, los pintores tenían ayudantes que querían aprender a pintar, entonces observaban cómo hacía el maestro, iban imitando el estilo del maestro y después ya el maestro les dejaba grandes pedazos de la obra de arte para que ellos completen, porque sabían ya imitar perfectamente el estilo y el modo de pintar del maestro. Lo mismo se aplicó en la formación de los maestros de la construcción, los albañiles, los plomeros, los electricistas, todo el aprendizaje de las profesiones técnicas, los mecánicos, los chapistas, aprendían imitando a un maestro y para eso entraban como ayudantes de algún especialista en eso y de ese modo iban aprendiendo. Esto siempre se aplicó en educación, pues lo muestra con mucha claridad Albert Bandura y en los niños, dice Bandura, la observación e imitación se da a través de modelos. Sus padres son sus modelos, sus educadores, los educadores somos también modelos, por eso tenemos que cuidar mucho nuestro modo de ser, nuestra conducta, nuestro modo de hablar. Todo lo que hacemos será imitado por nuestros estudiantes. Eso de forma natural se da corrientemente. Y hasta los héroes de la televisión. Y ahí es donde Bandura hace un experimento muy importante. Él estaba preocupado por el auge de la violencia en la juventud.
en la década en 1950 más o menos, la juventud comenzó a ser mucho más violenta de lo que era anteriormente. Los adolescentes, los chicos 12, 13, 15 años, comenzaron a ser mucho más violentos. Y él quería encontrar el motivo y cómo corregir eso desde la educación. Tenía ya una intuición que sería la televisión la que estaría incidiendo en ese incremento de la violencia en adolescentes, y sobre todo porque la televisión, que antes no existía, se fue divulgando y en 1950 ya era en Estados Unidos algo súper común. Acá en Paraguay llegó un tiempo después, ¿verdad? Unos 10, 15 años después, pero en Estados Unidos ya era algo frecuente tener un televisor en la casa y los chicos quedaban prendidos del televisor. ¿Qué pasaba en la televisión? Bueno, frecuentemente películas violentas, muy violentas. Entonces, él quería probar que el auge de la televisión con la programación basada en la violencia era lo que estaba incidiendo en ese cambio de conducta en adolescentes. El observador aprende por medio de la experiencia ajena, decía en esta teoría que fue desarrollando, o como dirían los conductistas, es una relación estímulo-respuesta, pero es una relación vicaria. Vicaria en el sentido de que observamos qué pasa con un estímulo y qué respuesta está dando otra persona, cómo le va a otro para aprender. Por este aprendizaje llamó modelado, ya que la conducta del modelo observado, otro niño, otro joven, papá, mamá, el maestro, y otras situaciones de estímulos se transforman en imágenes y códigos que se retienen en la memoria. Voy memorizando todo lo que observo, entonces ya sé cuál es el camino que tengo que seguir y cuál es el que no tengo que seguir. Esto aplicamos todos en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. En un estudio demostró que los niños y adolescentes estaban más agresivos tal vez después de haber contemplado un modelo agresivo. Puso a un grupo de niños frente a un aparato de televisión y les mostró una película de un payaso al que todo el mundo le pegaba. Entonces, era un grupo de personas pegando a un payaso. Posteriormente, apagó el televisor, entró el payaso al aula y ¿qué hicieron los niños? Pegarle al payaso. Entonces, ese fue el experimento con el cual él dice, estos niños aprendieron esa conducta violenta observando el modelo que vieron en la televisión. Aquí partes de ese experimento, ¿verdad? Cómo fue realizando su experimento y ahí tienen cómo los niños le pegan a ese muñeco, el muñeco bobo. Una de las características del aprendizaje social es que los resultados son inmediatos, sin necesidad de que haya un proceso gradual. Inmediatamente, mediante la observación aprendemos no solamente cómo hacer una determinada acción, sino también predecir lo que podría suceder en una situación. Entonces, todo eso nos brinda una observación, la observación de un modelo. Supone que los factores personales, esta teoría, creencias, expectativas, actitudes y conocimientos, el ambiente, recursos, consecuencias y condiciones físicas y la conducta, acciones, elecciones y declaraciones verbales se influyen de manera
manera mutua. Entonces, él llamó a esto el determinismo recíproco. Es como si estuviéramos haciendo una mezcla para, qué sé yo, producir una chipa. Mezclamos un poco de esto, un poco de lo otro, y ya tenemos el resultado del alumno con cierta conducta, ¿verdad? Mezclando ciertas creencias, expectativas, ¿verdad? Factores personales, ciertos elementos del ambiente y la conducta que queremos provocar. Pero también es una teoría, así como la de los conductistas, que no acepta la autonomía del individuo, de la persona, la capacidad de decidir y ejercer su libertad, sino que el maestro puede programar todo esto, colocar los modelos que tiene que seguir el estudiante y obtener un resultado preciso, concreto. El modelamiento consiste en un término general que se refiere a cambios de conducta, cambios cognitivos y afectivos. Y todos se derivan de observar modelos. Ahí tenemos un bebé ya observando una escena de violencia en la televisión. En esa época lo que más tenía influencia era la televisión. Ahora tenemos un montón de elementos, redes sociales, videos, juegos violentos que están jugando nuestros chicos a través del celular, sobre todo, que es lo más popular en nuestro medio. Y hay que estar atentos porque esto puede estar trayendo un modelamiento inconveniente para la conducta que esperamos de un niño, de un adolescente. Las funciones del modelamiento para Bandura: facilitar la respuesta, las conductas modeladas crean expectativas que ocurrirán siempre que se imiten las acciones. O sea, hay una desinhibición en ese sentido para cometer ciertos actos de violencia, inclusive, porque piensa que va a tener un resultado positivo. Y se dividen los procesos de atención, retención, reproducción y motivación. De ese modo clasifica las etapas de los procesos de modelamiento. Primeramente, atención, algo que llama la atención del niño o del estudiante. Retención, procura retener porque le llama la atención. Reproducción, ya comienza a reproducir la conducta observada. Y finalmente, la motivación o el premio, digamos, final que recibe. Para que se dé este tipo de aprendizaje social o imitativo, según Bandura, hace falta la decodificación. El observador debe entender el valor de la conducta, decodificar lo que está observando en términos de causa y efecto. Por ejemplo, una niña que observa a una modelo observa que esa modelo es admirada por todos, entonces quiere ser igual que la modelo. No importa que no tenga la estatura, el tipo de pelo, ninguna de las condiciones similares. Pero hay una decodificación en términos de causa y efecto. La evaluación, las consecuencias que voy a tener si sigo ese modelo, es lo que le presenta ese proceso de modelamiento. ¿Me conviene imitar esa conducta? ¿A dónde va esto? Y la ejecución. El observador ejecuta, realiza esa conducta observada. ¿Se puede aplicar de forma reflexiva? Sí, y de hecho ese es el camino para el educador. Utilizar hasta cierto punto el valor que tiene la imitación y el aprender a partir de modelos, presentando modelos muy favorables,
o modelos de habilidades que queremos desarrollar, eso permanentemente en las prácticas de cada carrera universitaria se hace, es lo corriente. Pero cuidando los aspectos que tienen que ver con la reflexión, que en todo momento el estudiante no pierda esa autonomía y esa capacidad de reflexión. Bueno, otros autores también estudiaron cuáles son las condiciones que facilitan este aprendizaje. Una de ellas es el afecto en la relación modelo-sujeto. Aprendemos mucho de nuestra mamá, de nuestro papá, por el afecto que sentimos y que ellos sienten hacia nosotros. También en pareja aprendemos mucho por la relación de afecto que se da de nuestros abuelos, en familia, en fin. Entre profesor y estudiante sabemos que es súper importante para que se dé el aprendizaje y tiene que ver con este proceso también de seguir el modelo. El estudiante quiere seguir el modelo de su maestra, de su profesor, porque siente afecto y siente que esa persona, ese maestro, tiene una relación afectiva con él. Famoso, la maestra me quiere, entonces voy a hacer como ella hace. La semejanza inicial que hay entre el modelo y el sujeto, eso de sentirse identificado o identificada y rechazar aquellos modelos que son muy diferentes a lo que yo soy. El estatus del modelo, tendemos a seguir a modelos que tienen un estatus elevado, personas importantes, personas famosas. Tiene sus consecuencias positivas y negativas. Si es una persona famosa, pero con valores, que realmente demuestra ser un ser humano íntegro, fantástico. Ese proceso reflexivo es el que debe acompañar necesariamente cuando estamos trabajando modelos en aula. Y los refuerzos vicariantes, lo que vemos que trajo como consecuencia ese modelo, esa conducta, ¿verdad? En otra persona. La autoeficacia es otro aspecto que trabaja Bandura. Dice que se define como la confianza en la capacidad de uno mismo para alcanzar sus metas. La autoeficacia es diferente a autoestima, que significa el orgullo de haber completado una tarea difícil. Eso significa que la persona, el estudiante, tiene autoestima. Bandura apunta que la creencia de la gente sobre su eficacia se puede desarrollar, se puede ir trabajando y hacer que la persona sienta más confianza en su propia eficacia. Bueno, son algunos de los conceptos y elementos que aporta esta teoría del aprendizaje social. Preguntas, aportes que quieran hacer. Vamos a dejar de compartir entonces. Y volvemos ahí. ¿Quieren aportar algo? ¿Mencionar algo? Ahí no levanta la mano. ¿Sí? Profe, no recuerdo si hay algún compañero que quiera hablar. Creo que la pasada dijiste que ya te avisemos a las 8:30 para llamar la lista y para definirla ahora que estamos más compañeros sobre la tarea. Lo que muchos no, yo igual voy a recalcar en el grupo hasta cuándo tenemos plazo, pero una vez que vos finalices todo, profe. Sí, podemos ir viendo, claro, podemos ir viendo las tareas de la semana. La primera tarea grupal, profe, está todavía abierta.
La de crear Sí, grupo. sí, todavía no estoy cerrando ninguna de las tareas, no estoy- porque en el Moodle los profesores tenemos la opción de colocar límites, ¿verdad? De cerrar una tarea, o tenemos la opción de dejar abierta. Y entonces la fecha de la tarea es una referencia para el alumno y para el profesor, pero no está cerrada. No cierro hasta que se regularice la situación de este grupo, porque veo que todavía estamos en proceso de admisión de usuario, contraseña, una serie de elementos, entonces no cierro. Les puedo mostrar algunos trabajos que tienen la tarea 1. Desarrollaron algunos compañeros, entonces les puedo mostrar algunas tareas para tomar como ejemplo, aplicando ya el aprendizaje social modélico, ¿verdad? Entonces, a veces siguiendo un modelo nos resulta más fácil. A ver, ¿dónde tengo? Ahí. Bueno, este es el trabajo grupal 1. Y aquí tenemos al grupo de compañeros que desarrollaron este trabajo. Me resulta difícil realmente lo de llamar lista en este momento, así que voy a captar, ¿verdad? Estoy tomando fotos a la lista que me aparece en el Meet, pero esto no va a ser tan concluyente porque no tenemos todavía una lista completa. Tenemos entonces el trabajo, el desafío era trabajar un aspecto de la educación, el humanismo y la democracia. Son las cuestiones básicas que interactúan en las teorías pedagógicas contemporáneas. Este grupo se enfocó en el método lancasteriano que les había presentado en la clase anterior, en la primera clase. Sí. Aquí tenemos al autor, Lancaster. Desarrolla una técnica pedagógica en la que los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. Se llamó sistema de enseñanza mutua o es también conocido como sistema lancasteriano. Entonces este grupo les llamó la atención seguramente porque siempre hay algo que nos llama la atención y que queremos investigar. Y bueno, sigan por ese camino, me encanta, porque justamente tratamos de aplicar ese principio del que hablamos hoy, que es la autonomía del educando, que cada uno construya su camino. Y aquí lo tenemos a Lancaster con sus ideas, ¿verdad? Nació al sur de Londres, en Southwark, en 1798 y fundó una escuela primaria ahí mismo en su ciudad, utilizando una variante del sistema de enseñanza mutua que ya había sido trabajado por Andrew Bell, un pedagogo anterior a él. Entonces, Lancaster escribe un libro, Mejoras en la Educación, que es lo que permitió divulgar este método en 1803. Y después viajó a Estados Unidos, de Inglaterra a Estados Unidos, para promover estas nuevas ideas. El sistema alcanzó una popularidad increíble porque hacía falta algo así en el siglo XIX. En 1808 vio la creación de la Sociedad para promover el sistema lancasteriano para la educación de los niños humildes, o como diríamos hoy, los niños vulnerables. Tuvo mucho éxito a principios del siglo XIX. Fue menguando posteriormente
en 1820, 1830. Y dice que con la participación del gobierno británico la educación se incrementó y la sociedad que él había fundado, transfirió sus escuelas y la colocó bajo el control del gobierno. Como habíamos visto, lo principal que quería resolver este sistema era la carencia de maestros y la gran cantidad de niños, jóvenes y adultos, inclusive, que necesitaban aprender a leer y escribir. Y aquí hacen el grupo una relación con la educación paraguaya entre 1855 y 1865. Estamos hablando del gobierno de don Carlos Antonio López, de los López, ¿verdad? Fue una década de intenso desarrollo en Paraguay y desarrollo de la educación. En 1857 informó el presidente López que ya contaba con 408 escuelas elementales sostenidas por el Estado, con más de 16.000 estudiantes. Y todo esto lo logró gracias a que fue aplicando el método lancasteriano, porque no hubiera tenido suficientes maestros para esta cantidad de escuelas y alumnos. En 1862 ya eran 435 escuelas. Y la cantidad de alumnos también iba aumentando. En realidad, la relación, si vamos a considerar la población total del país en ese momento, podemos decir que había un estudiante por cada 37 habitantes. O sea, algo bastante escaso. En el ámbito público funcionaba una escuela en cada parroquia. Muy interesante lo que rescatan en esta diapositiva porque conecta muy bien la influencia de esta teoría pedagógica en Paraguay y ese método sobre todo. Entonces se aplicó, se fomentó la educación primaria en villas y aldeas rurales, ¿verdad? Varios de los docentes dictaban clases a un nivel también más elevado en la misma localidad. Y bueno, aquí va detallando, citando incluso a nuestro director, que tiene un libro al respecto, el doctor Cristaldo, que dice: esta fase de impulso dio impulso a una educación ecléctica de carácter técnico y humanístico. Se superpuso e imbricó con una fase de promoción de una educación más práctica en función de las necesidades de personal calificado y semicalificado, apropiado al esfuerzo de modernización que se estaba haciendo del Estado paraguayo durante el periodo de los López. Muy interesante, el breve trabajo está súper bien completo, lo que ha desarrollado este grupo. Bueno, en eso consiste la primera tarea. Identificar un aspecto, una teoría pedagógica, alguna cuestión de la educación contemporánea, contextualizarla con un periodo histórico, como hicieron aquí los compañeros, y de ahí entonces sacar algunas conclusiones al respecto. No sé si quedó claro en qué consiste la primera tarea. Sí, profe. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Estoy anotando para volver a pasar a los compañeros que no pudieron ingresar o no le quedó claro. El trabajo grupal número 1, ¿hasta cuándo hay tiempo de presentar o queda más liberado todavía? Queda liberado todavía. Vamos a ir cerrando, poniendo límites cuando tengamos un panorama mucho más claro en cuanto a las admisiones y el acceso al aula virtual. Pero mientras tanto, vamos a dejar liberado, sin límite. Y no se preocupen si la plataforma les dice
están presentando fuera de fecha y esas argelerías, no se preocupen. No voy a tomar en cuenta a la hora de calificar porque estamos comprendiendo cuál es la situación que es normal cuando comienza un curso. Y más todavía en este periodo de epidemia de chikungunya y todo lo que nos está afectando. Excelente. Es lo mismo para la tarea individual de la reseña, profe. Sí, la reseña. A ver, vamos a poner la reseña. Ahora, estoy viendo, profe, en el chat que la compañera Cindy dice, te preparo el enlace de asistencia para las otras sesiones, profe, dice. No sé si te manejas con enlace de asistencia, enviamos, damos un tiempo para completar. Sí, me encantaría poder poner un enlace de asistencia. No encontré hasta ahora el enlace de que cada alumno pueda marcar su asistencia. Sería lo ideal para un grupo tan numeroso porque no tendríamos tiempo. No daría el tiempo para... A ver, si podemos mostrar. Sí. Bueno, no tendríamos tiempo realmente para estar llamando, la lista se nos va a acabar, qué sé yo, 2 horas nada más tenemos y vamos a perder media hora o 1 hora llamando lista, ¿verdad? Este es el otro trabajo, la tarea 2, una reseña, el inicio de una reseña sobre el libro que están comenzando a leer. Entonces no es una reseña extensa todavía, apenas el inicio. Y van a tener otras tareas en las que van a ir completando esta reseña y van a ir llegando así hasta el final con la reseña completita. La reseña final es la que va a tener 1000 palabras, máximo 1500 palabras. Ahora puede tener mucho menos. Mucho menos. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, el ejemplo de lo que hizo una compañera. El trabajo es sobre el libro Pedagogía de la Autonomía. Tienen un audiolibro inclusive en el aula virtual. Y aquí ven cómo ella fue organizando esta reseña. Primeramente comenta los capítulos que tiene el libro. Después va haciendo todo su comentario de cada capítulo. Cada uno tiene un estilo particular, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que una reseña no es una descripción completa del libro, no es un resumen completo de un libro, sino que es un comentario crítico sobre ese libro, en el que se destaca lo interesante que se puede encontrar ahí, de modo que el que lee la reseña tenga ganas de agarrar el libro y leerlo completo. Bueno, entonces aquí va comentando todo lo que dice Paulo Freire, ¿verdad? Freire busca la comprensión del educando como hombre que sea capaz de construir pensamiento de una manera democrática, sin estar supeditado a sometimientos, disponibles al diálogo constante, respetando las diversidades. Es realmente un texto muy bien planteado para una reseña, así que felicitaciones, Natalia. Aquí tenemos otra reseña de la compañera Verónica sobre la mente absorbente del niño. Y puede ser mucho más corta la reseña que ustedes presenten como primer borrador. Puede ser la mitad de lo que estas compañeras han presentado porque es nada más que el inicio de la lectura y el inicio de la reseña. Sí, María Gloria.
Profe, justo estaba mencionando que la compañera hizo sobre la mente absorbente del niño y realmente yo estaba leyendo, imprimí, bajé y realmente es fabuloso. O sea que no se cansa uno de leer realmente datos importantísimos. Y como yo soy licenciada en obstetricia también, ¿verdad? Me Mm, fascinó. Entonces yo estoy haciendo de ese también, profe. sí, te va a servir para la Sí, profesión de me obstetra, encanta. Sí, para el manejo familiar, así inclusive de mismo. repente tenés hijos. Incluso, profe, estoy en un hospital tan complejo en donde hay un aula en donde se le imparte la educación a los niñitos enfermos. Entonces, vos sabés que me aboqué a eso y estoy detrás de eso. Sí, ahora esa es la forma de trabajar en los hospitales, cada vez Sí, más sí, poniendo sí, esa pedagogía sí, de urgencia, le llaman, o pedagogía hospitalaria. sí. Llegué a orientar una tesis sobre esa pedagogía hospitalaria, es un trabajo magnífico, y Ah, cómo ese alumno, ese niño que recibe una educación hospitalaria mientras está internado. sí, Sí, aquí comenta el compañero que ya tenemos una reglamentación, una legislación que acompaña ese proceso. Muy importante la acotación. Y bueno, interesantísima la tesis de doctorado que me tocó acompañar, porque él comprueba que realmente esos niños tuvieron un desarrollo cognitivo perfectamente normal para la edad y el proceso, gracias a esa educación que no se interrumpió y que continuó la escolarización de ellos en el hospital. fabuloso. Gracias, profe. Estaba acostada leyendo y me vino en la mente. Entonces, ese es un trabajo magnífico para hacer, ver cuántos niños fueron capacitados, enseñados durante su estadía en la institución. Todo eso estoy viendo también. Sí, hasta tu tesis de repente va a salir, De ¿verdad? eso. Sí, a partir de las ideas que estás encontrando en el libro. Sí. Dale, Una- profe. Gracias mil por su respuesta. No importa si son repetidas porque cada uno tendremos visión diferente, No, críticas diferentes, ¿verdad, profe? claro, claro, cada uno va a hacer sus comentarios, sus reflexiones de modo diferente. Súper, gracias, Para profe. una conexión con la educación, la escolarización hospitalaria, para otros tal vez la enseñanza infantil en preescolar, en guardería, en la educación básica, cada uno tendrá forma. Diferente. Gracias, profe. Y bueno, ya está llegando nuestra hora, así que cerramos por aquí. Que tengan un excelente fin de semana. Igual para Vamos ti, a profe. seguir con mucha paciencia todos los pasos, gracias a nuestro flamante delegado de curso que está haciendo una gestión muy meritoria para que todo encuentre su camino correcto. Y tengo la seguridad que pronto todo esto va a ser historia y vamos a darnos cuenta que todo salió. A veces las dificultades son las que nos permiten aprender, ¿verdad? Aprender porque nos desafían estas situaciones en la vida. Bueno, un gran abrazo y buenas noches, excelente fin de semana. Igualmente, profe, Igualmente. buen fin de semana, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta la próxima Gracias, semana. profe. Hasta pronto. Gracias, profe. Buenas Buenas noches, noches. compañeros, profesora. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Magdalena.
Cambia tu candado.